Buenos días, mi nombre es Luis Axel, estudiante de segundo semestre de la licenciatura en Educación Primaria, del Grupo C, y junto a mis compañeras Jocelyn, Valeria Saraí, Mereli, Alma y Carla, les presentaremos la línea del tiempo de la geografía. Esta línea del tiempo mostramos cómo la geografía ha evolucionado desde la antigua Grecia, donde surgió como parte de la filosofía natural, hasta las corrientes contemporáneas, como la geografía crítica y la ambiental, que analizan las problemáticas sociales y ecológicas del mundo actual. El padre de la geografía antigua, Hecateo de Mileto, inició en Grecia. Hecateo de Mileto representó la Tierra como un disco circular de unos 8.000 kilómetros de diámetro, rodeado de océano, con Grecia en el centro. La geografía tiene sus raíces en la antigua Grecia, donde se conocía como historia natural. Filósofos como Heródoto, considerado el padre de la historia, comenzaron a documentar el mundo conocido, explorando culturas y paisajes. Eratóstenes, otro destacado pensador griego, fue pionero en la geografía al calcular la circunferencia de la Tierra y acuñar el término geográfico. Su trabajo estableció las bases para medir y representar el mundo. A lo largo de los siglos, la geografía se ha expandido y diversificado, integrado no solo los aspectos físicos del planeta, sino también las interacciones entre las personas y su entorno. Así, la geografía se ha convertido en una ciencia fundamental para entender a nuestro mundo. Principales geógrafos de la geografía antigua. Eratóstenes. Eratóstenes escribió la primera obra denominada Geografía. Él era un pensador de la Grecia clásica con sólidos conocimientos matemáticos y astronómicos. Estrabón. Uno de sus aportes fundamentales fue haber incorporado la técnica de la observación directa, principio positivista que habría de ser el fundamento de la geografía regional a partir del siglo XVII. Claudio Ptolomeo. Claudio Ptolomeo calculó el tamaño del planeta. Expuso por primera vez el paradigma geocéntrico, que postulaba que la Tierra era el centro del universo, y fue el autor de una guía geográfica con una tabla de posiciones para la elaboración de mapas exactos. En el siglo III a.C. se conocieron las primeras contribuciones importantes por parte de calificados pensadores de la Grecia clásica. Ellos habrían de incorporar el vocablo geografía. Etimológicamente proviene de las raíces griegas geo y grafos, que significan tierra y descripción. Se atribuye a Eratóstenes. Geografía en la Edad Media. Los grandes aportes en materia geográfica correspondieron a estudiosos árabes. Al-Isidri, 1100-1165, Ibn Battuta, 1304-1369, Ibn Jaldún, 1332-1406. Ellos interpretaron, comprobaron y tradujeron los tratados de geografía de los griegos clásicos, y posteriormente fueron traducidos al latín y conservados para la posterioridad. Alejandro de Humboldt, 1769-1859, considerado hoy en día por casi todos los tratadistas de la historia de la geografía como el padre de la moderna ciencia geográfica, y su contemporáneo Karl Ritter, 1779-1859, reconocido como fundador. Humboldt resalta por su formación científico-enciclopédica que cubrió botánica, historia natural, mineralogía, matemáticas, física y economía, además de incursionar en geofísica, etnografía, antropología, zoología, entre otras. Ello ha provocado una discusión entre quienes lo consideran más un naturalista que geógrafo. Reuter se dedicó más al estudio y a la enseñanza, culminando su carrera docente como el primer catedrático de geografía en la Universidad de Berlín. Siglo XIX. Determinismo geográfico. El determinismo geográfico surgió en Alemania a finales del siglo XIX. Sus intereses se orientó a comprender y explicar cómo el medio determina las acciones del hombre. El concepto moderno de la geografía surgió en el siglo XIX, cuando comenzó a centrarse en el desarrollo racional de leyes y teorías. Su objetivo es explicar y predecir la localización y distribución espacial.
de todos los fenómenos que ocurren en la superficie terrestre, tanto naturales como humanos. Durante este periodo, los geógrafos empezaron a utilizar métodos científicos, estadísticas para analizar patrones en la Tierra. Se interesaron en cómo los factores como el clima y la topografía y la actividad humana influyen en la distribución de recursos y poblaciones. Este enfoque permitió no solo entender mejor nuestro entorno, sino también abordar los problemas sociales y ambientales, haciendo de la geografía una disciplina vital para el desarrollo sostenible y la planificación territorial en el mundo moderno. Siglo XIX-XX. El posibilismo geográfico surgió en Francia y en Alemania a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Este enfoque veía en el medio una serie de posibilidades locales para el desarrollo a partir de aprovechamiento de los recursos. La geografía idealista en el siglo XX surge como una reacción al positivismo y al determinismo geográfico. El idealista considera que las acciones humanas no pueden explicarse adecuadamente, a menos que uno comprenda al pensamiento que lo sustenta. En otras palabras, el idealista intenta explicar los patrones del paisaje repensando los pensamientos de las personas que los creó. La geografía en la época contemporánea ha evolucionado significativamente, pasando de ser una disciplina descriptiva a una ciencia analítica e interdisciplinaria, que estudia las interacciones entre el ser humano y su entorno. En este periodo, que abarca desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, la geografía se ha diversificado en distintas ramas, como la geografía humana, física, económica y ambiental, con un enfoque cada vez más orientado a la solución de problemas globales. Uno de los principales avances en la geografía contemporánea es el uso de la tecnología como los sistemas de información geográfica, los SIG, la teledetección y la cartografía digital, que han revolucionado la manera de que se analizan los espacios geográficos. Estas herramientas permiten representar más precisos los territorios y facilitan la toma de decisiones en ámbitos como la planificación urbana, la gestión de recursos naturales y la mitigación del cambio climático. Además, la geografía contemporánea se caracteriza por un enfoque interdisciplinario, integrando conocimientos de la sociología, la economía, la ecología y la informática para entender fenómenos complejos como la globalización, la urbanización acelerada y los impactos ambientales de las actividades humanas. También ha adquirido una dimensión crítica, analizando las desigualdades socioespaciales y los conflictos territoriales desde una perspectiva más comprendida con la sostenibilidad y la justicia social. Podemos decir que la geografía en la época contemporánea no solo describe el espacio, sino que lo interpreta y busca soluciones a los desafíos que enfrenta la sociedad en un mundo cada vez más interconectado y en constante transformación. La geografía sistémica surge en la década de 1950 como parte del enfoque neopositivista. Su objetivo principal es estudiar el espacio geográfico como un sistema complejo, donde interactúan elementos físicos, sociales, económicos y ambientales. En este enfoque, la geografía deja de analizar los fenómenos de forma aislada y comienza a verlos como partes de un todo interconectado. Por ejemplo, no solo se estudia la distribución de un río, sino también cómo influyen en él factores como el clima, la población cercana o las actividades humanas. Este modelo permite hacer análisis más integrales y predecir cambios o impactos en el territorio. La nueva geografía, también conocida como geografía cuantitativa, teórica o neopositivista, surgió a mediados del siglo XX como una respuesta a la geografía tradicional que se basa en la descripción y la clasificación de los espacios, inspirada en el positivismo lógico y en los avances de las ciencias exactas. Esta corriente buscó dotar a la geografía de un carácter más científico, mediante el uso de modelos, métodos matemáticos y análisis estadísticos. Uno de sus principales objetivos fue establecer leyes generales que explicaran la distribución de los fenómenos espaciales y los procesos que los generan. Para ello, adaptó herramientas de econometría, la teoría de sistemas y la geoespacialidad, lo que permitió la formulación de modelos como la teoría de los lugares centrales de Christaller o la teoría de difusión espacial de Haverstraw. Esta perspectiva transformó la manera en que se estudian aspectos como la localización de las actividades económicas, la estructura de las ciudades y la movilidad de las poblaciones. Además, introdujo técnicas como el análisis de regresión,
la programación lineal y el uso de los sistemas de información geográfica, que facilitaron una comprensión más precisa y predecible de sus patrones espaciales. Sin embargo, la nueva geografía también recibió críticas, especialmente desde corrientes como la geografía humanista y radical, que argumentaban que su énfasis en la cuantificación reducía la complejidad de los fenómenos sociales y no consideraba factores cualitativos como la cultura, el poder y las relaciones sociales. A pesar de estas críticas, la geografía cuantitativa dejó un legado importante y sigue siendo una herramienta clave en las disciplinas como la geografía económica, la planificación territorial y la gestión ambiental, construyendo a una comprensión más objetiva y fundamentada en el espacio geográfico. Uno de sus principales objetivos fue establecer leyes generales que explicaran la distribución de los fenómenos espaciales y los procesos que los generan. Para ello, adaptó herramientas de econometría, la teoría de sistemas y la geoespacialidad, lo que permitió la formulación de modelos como la teoría de los lugares centrales de Christaller o la teoría de la difusión espacial de Haverstraw. Esta perspectiva transformó la manera en que se estudian aspectos como la localización de las actividades económicas, la estructura de las ciudades y la movilidad de las poblaciones. Además, introdujo técnicas como el análisis de regresión, la programación lineal y el uso de los sistemas de información geográfica, que facilitaron una comprensión más precisa y predecible de sus patrones espaciales. Sin embargo, la nueva geografía también recibió críticas, especialmente desde corrientes como la geografía humanista y radical, que argumentaban que su énfasis en la cuantificación reducía la complejidad de los fenómenos sociales y no consideraba factores cualitativos como la cultura, el poder y las relaciones sociales. A pesar de estas críticas, la geografía cuantitativa dejó un legado importante y sigue siendo una herramienta clave en las disciplinas como la geografía económica, la planificación territorial y la gestión ambiental, construyendo a una comprensión más objetiva y fundamentada en el espacio geográfico. La geografía radical o crítica surge en la década de 1970 en adelante como una respuesta al positivismo y al determinismo. Esta corriente analiza cómo las desigualdades sociales, políticas y económicas se reflejan en el territorio. Desde esta perspectiva, el espacio no es solo un escenario físico, sino también un producto social, donde se manifiestan las injusticias. Por ejemplo, en este enfoque estudia cómo el capitalismo influye en la distribución desigual de los recursos o cómo la gentrificación transforma ciertos barrios, expulsando a los habitantes de menos ingresos. La geografía crítica busca más que describir la realidad, pretende transformarla, promoviendo la justicia social y la equidad espacial. 1970. La geografía humanística. Centra su atención en estudiar los grupos sociales que habitan un determinado lugar, así como sus interacciones con el medio, con tal de comprender la transformación que ha seguido la sociedad a lo largo de su historia. La geografía ambiental, que toma fuerza en el siglo XX, pasando al siglo XXI, analiza la interacción entre la sociedad y la naturaleza, con un enfoque crítico hacia los problemas ecológicos. Su propósito es entender cómo las actividades humanas transforman el entorno y cómo estas alteraciones afectan a la vida de las personas. Por ejemplo, este enfoque estudia temas como la deforestación, la contaminación o el cambio climático, evaluando las consecuencias sociales y económicas que generan. La geografía ambiental no solo describe estos problemas, sino que también busca promover la conciencia ecológica y la sostenibilidad. La geografía no solo estudia la ubicación de lugares o la distribución del territorio, sino que también nos ayuda a comprender la relación entre la sociedad y el entorno. A lo largo de su evolución, esta disciplina ha incorporado diversas perspectivas para analizar cómo las personas influyen en el espacio y cómo a su vez el medio las condiciona. Como futuros docentes, conocer la historia y los enfoques de la geografía es esencial, ya que nos permitirá fomentar en nuestros alumnos una visión crítica del mundo, ayudándolos a comprender su entorno y a tomar decisiones más responsables frente a los desafíos ambientales y sociales.